el Mundial de Fútbol Femenino, la selección española, que lograron coronarse ayer con el título. Lo vamos a hacer con Federico Rojas, periodista deportivo especializado en fútbol en DirecTV Sports, y con la periodista dedicada a deportes, Antonella González. Es un gusto conversar con ustedes. Federico, Antonella, bienvenidos. Gracias, un placer compartir con ustedes y exponer la historia que está haciendo el fútbol femenino otra vez en exposición, en juego, en evolución de su fútbol y por supuesto con las actuales campeonas más que merecido por lo mostrado en este mundial, como lo fue la selección de España. Que Antonella, me gustaría comenzar por hablar de las particularidades de este mundial, porque entiendo que se amplió la cantidad de países hasta 32 que iban a disputar este torneo. Y eso además se ha visto acompañado con un aumento de popularidad, los estadios repletos y cantidad de fanáticos en todo el mundo sintonizando esta justa deportiva. Sí, yo creo que hay que aplaudir la gestión de mercadeo y publicidad de los países de Australia y Nueva Zelanda por contagiar a su gente, principalmente porque vimos que los partidos de Australia batieron récord con más de 70,000 fanáticos por partido apoyando a la selección local, que realmente hizo un gran mundial. Y después la exposición, ¿no? A nosotros nos costó un poquito tal vez de este lado del charco por los horarios en los que eran los partidos, pero vemos que las selecciones que tuvieron representación, como la selección de Colombia, batió récord en audiencia. En el país de Colombia, las actuaciones de su selección batió más récord y tuvo más audiencia que el fútbol masculino y que la selección de Colombia en las eliminatorias y en lo que fue el Mundial pasado. Recordemos que no clasificó a Qatar, pero eso habla muchísimo de la exposición, del cariño y de que el fútbol mostrado por la selección femenina de Colombia pues ha llamado la atención en su país y por supuesto el apoyo de su gente. Y eso ya es ganar para la selección de Colombia. Ahora, Federico, quien fuese que se coronase en el partido de ayer, iba a ser un nuevo campeón en fútbol femenino. ¿Qué nos dice del desempeño de estos dos equipos que lograron llegar hasta la final para hacer historia independientemente del resultado? Oye, la verdad que no deja de sorprendernos. Por un lado, el caso de España, que es muy particular, volviendo a lo que sucedía con ella antes del Mundial. Su entrenador tuvo un pequeño impasse con un grupo de jugadoras que le renunciaron, una lista de 15 jugadoras que renunciaron a estar en la selección porque se sentían sobreexigidas, ¿no? En cuanto a la disciplina misma, e incluso 3 de esas 15 terminaron jugando el Mundial, incluida Aitana Bonmatí, que fue la que se puso el traje de capitana y de capataz dentro de la cancha, sobre todo ante la ausencia a tiempo completo de Alexia Putellas. Eso creo que también habla de una reivindicación en el caso de España, que es un campañón, ese tropiezo con Japón, que normalmente cuando te pasa en fase de grupos le permite a un equipo en una competencia corta como esta, de 7 partidos como mucho, pisar tierra, y le pasó en el momento justo, llevándolo al plano masculino, como lo que le pasó a Argentina con Arabia Saudita en el último Mundial de Qatar, que fue como que, oye, nos estamos dando cuenta de que estamos acá y que si apenas fallamos o que el margen de errores es reducido, y fallar solo se permite como mucho una vez. En este caso lo pudo sortear España, y habla de esa reivindicación, ¿no? La reivindicación es el reclamo de un derecho, que es lo que ha ido encontrando el fútbol femenino, entiendo, dentro de todo eso pensando en voz alta, porque tanto para las inglesas, que tienen una liga fuerte, competitiva, te diría que sí, profesional, como para España, es un premio. Para Inglaterra mismo, haber llegado a la final, que mejora sus actuaciones previas, también ha sido un premio. Que además entiendo el desempeño de Inglaterra en todo el torneo fue ejemplar. De hecho, eran favoritos porque España había tenido tropiezos en las primeras fases. Sí, sí, Inglaterra tiene más participaciones en mundiales. Solo España ya había ganado sub-17 y sub-20, ¿no? Este, el caso de Salma Parayuelo, que terminó siendo toda una sensación, una historia de vida, no solamente por lo que ha hecho en el fútbol esta jovencita, sino porque también lo ha hecho en otra disciplina. Entonces lo de España es muy serio, es un trabajo del proceso de selecciones, como para Inglaterra, como tú lo dices, que venía elevando la vara mundial tras mundial, y ya llegar a la final en este caso mejoraba lo hecho en ediciones anteriores, cuando
por ejemplo, en Francia 2019 fueron cuartas, jugaron por la medalla de bronce, en este caso jugaron por la medalla de oro, ya eso es un salto, ¿no? No, siempre ganan una sola, ¿no? Siempre, Ujú. eso es lo que a veces no vemos, que solamente ganan unas, no significa que las demás pierden, va muy acorde a la expectativa que tiene cada uno. Antonella, y sobre esto y sobre estas nuevas figuras que se están mostrando, que la gente está teniendo la oportunidad de ver, porque no es que emergen y aparecen de la nada, sino que tienen años de trayectoria, años de competencias, tratando de labrarse ese lugar. Eh, ¿Cuáles son esos nuevos nombres que destacan? Porque muchos de nosotros pensábamos prácticamente en 2 o 3 nombres cuando hablábamos de fútbol femenino, y era, por ejemplo, esta la norteamericana, además por su rol como activista, Megan Rapinoe, pero estamos viendo que son equipos que no lograron quizás cumplir con esas expectativas. ¿Qué pasó con Estados Unidos y qué podemos ver en esa gama de estrellas que ahora están empezando a figurar y a obtener el reconocimiento que se han labrado con tanto trabajo? Sí, yo recojo un poco lo que dice Federico, me encanta, ¿no? Una selección gana, un equipo gana, pero eso no significa que las demás pierdan. Y yo creo que Es, aquí el fútbol femenino ganó en completo porque resalta la evolución de cada uno de los países. Ya no hay esa diferencia que era Ujú. la favorita Estados Unidos Sí. y las demás tenían un escalón por debajo. Yo creo que el implementar los recursos, el hacer de la liga de española, la liga inglesa, la misma liga estadounidense, la misma liga mexicana, que es una de las más potentes aquí en el lado de Latinoamérica, igualmente con la de Colombia, que poco a poco le inyectaban los recursos. Yo creo que esa evolución ha hecho que las selecciones cada vez sean más competitivas y por eso tuvimos un mundial con selecciones sorpresas y con también fracasos sorpresas como lo fue la selección de Estados Unidos. Tal vez Megan Rapinoe es conocida por su activismo político y Ujú. social, por defender a las jugadoras, porque en algún momento ella fue la que alzó la voz para que la selección femenina tuviera la igualdad salarial de los hombres dentro de la Federación de Estados Unidos, hecho que logró y hecho que también fue un condicionante para que las demás selecciones alzaran su voz, como el caso de la selección española, y también lograran que hubiera ese incremento salarial. Es primera vez en este mundial que hay una remuneración individual a las jugadoras, de 30.000 dólares a cada jugadora de nivel individual, que ya es un tema de federación con las jugadoras, pero la FIFA pensó en la jugadora y la FIFA pensó también en la remuneración económica del equipo como tal. Entonces eso hace que por supuesto salgan nombres propios en cada una de las selecciones, que ya no nos quedemos con los nombres de Marta, de Alex Morgan, de Ujú. Megan Rapinoe, sino que cada uno de las selecciones, por supuesto, tenga su nombre propio y que para mí la gente se encariñe con las estrellas, se encariñe con el fútbol femenino. Creo que eso es lo que más gana este mundial, que la gente comience a conocer, que la gente como Linda Caicedo, para mí el caso de Linda Caicedo es para aplaudir. Una chica tan jovencita que la vimos también en los mundiales de categorías inferiores y que hoy se ha ganado el cariño de toda la afición y me recuerda mucho a nuestra Deina Castellanos. Ujú. Lamentablemente Deina no ha podido disputar un mundial de mayores y nos encantaría verla. Estuvo como periodista y comentarista en Telemundo, que es el canal de habla hispana más grande de Estados Unidos, y para nosotros ella es nuestro nombre propio, pero estoy segura que en el mundo cada selección va a tener su nombre propio y que por supuesto va a ser un condicionante para que las futuras generaciones también se sientan con ganas de jugar. Eso para mí, eso es el ganar, que yo como niña de 13, 14 años tenga a alguien a quien Ujú. admirar y a quien seguirle los pasos. Federico, tú has tenido la experiencia de estar en mundiales de fútbol masculinos. ¿Qué lecciones nos deja todo este esfuerzo que ya ustedes ambos han destacado por tratar de darle un lugar al fútbol femenino para que se conozca, para que esa afición, como decía Antonella, logre enamorarse y también encontrar en el fútbol femenino esa misma emoción, esa misma pasión que le despiertan los partidos de la liga tradicional en sus países? creo que esto que hemos visto, que hemos presenciado ahora del último mundial con el impacto, Anto hablaba de la masificación, de cómo el público, vimos canchas con más de 75.000 personas, en partido que por ahí no estaba la selección local, uno de los partidos en donde más entró gente fue el Inglaterra-Colombia, más de 70.000 personas y muchos colombianos, ¿no? Que se esforzaron por ir a acompañar o a acercarse. Yo creo que es una demostración de que se empareja el tema de la igualdad en cuanto a la práctica del fútbol. Eh, si bien encontramos, no, tengo miradas distintas porque no me permito compararlo por razones lógicas, ¿no? El fútbol masculino, digamos que se profesionalizó
cuando se hizo más mercadeable ya en la recta final del siglo XX. Recién ahora, Antonella lo decía, el tema de las reivindicaciones económicas en cuanto a jugar con su equipo nacional, que tiene números establecidos, eso por mínimo de $30,000, ya nos habla de una mejora al respecto, quizá desde aquel grito de Megan Rapinoe en su momento, hace ya prácticamente sí, casi 10 años, de que se convirtió en la rebelde, por decirlo de una forma. Estamos encontrando la igualdad, o el fútbol femenino está emparejando el tema de la igualdad en cuanto a la manera de ver la práctica independientemente del género. Técnicamente se nota la mejoría. La globalización, caso Marruecos, lo vimos en el masculino, lo vimos en el femenino también, con 8 selecciones debutantes y Marruecos siendo quizá la grata revelación. Entonces, creo que el tema de emparejar la igualdad es uno de los puntos triunfales de este mundial, la masificación, la globalización y esto que también decía Antonella, que tiene que ver con que hay figuras más allá de los 2, 3 nombres que estamos acostumbrados a escuchar, que inspiran a esas chamitas, a esas muchachitas que están entrando en la adolescencia, que están buscando qué práctica extracurricular o deportiva le resulta más afín, ¿no? Entonces creo que eso ya es ganar por donde se lo vea. Ahora, una de las ventajas que tenemos es que no necesariamente hay que transitar todos esos años que duraron para que el fútbol masculino evolucionara a ser lo que es. Es decir, podemos ponernos al día sin tener que quizás permitir que pase tanto tiempo. Pero ¿qué cosas puntuales, Antonella, has visto que se hacen en las ligas de estos países que logran formar o tener escuela y promover el fútbol femenino que pueden adaptarse a nuestro continente? Porque hacías mención a la liga femenina en México siendo muy importante y también al caso de Colombia, pero ¿qué cosas se pueden hacer en países como el nuestro para que nuestra selección femenina, que sí nos ha dado cantidad de triunfos y emociones, pueda fortalecerse, puedan jugar en nuestro país, puedan formarse y después ir a representarnos? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Federico en no comparar, a pesar de que es la misma disciplina, pues son cosas completamente diferentes, ¿no? El primer mundial femenino fue en el 91, hay un recorrido muy largo por hacer en cuanto a exposición a recursos, pero sí yo creo que hay que tomar acción. Y yo creo que este mundial es un llamado de conciencia para las federaciones, sobre todo en el caso de Sudamérica, las selecciones que tal vez perdieron más en este mundial. Solamente la selección Colombia pudo trascender. Y eso habla de que la selección Colombia es mucho más aplaudible lo que hizo. ¿Por qué? Porque sí, es una liga que le están metiendo cariño, pero que falta mucho más. Faltan recursos, faltan posibilidades de que las chicas se dediquen 100% al fútbol, que no lo hacen en comparación con el masculino. Las chicas juegan al fútbol y ¿qué pasa cuando llegas a los 20, 21 años y no puedes vivir del fútbol? Que dices, bueno, tengo que encontrar un trabajo o tengo que encontrar dónde estudiar y al final terminan dedicándose mitad y mitad y eso deja de ser de carácter profesional, porque cuando uno llama que uno se dedica al fútbol profesional es porque cuando uno puede vivir 100% del fútbol, que es lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en países como España y como Inglaterra, donde juega nuestra Dina Castellanos, donde las atletas pueden vivir del fútbol. Hoy en día en Sudamérica son pocas las jugadoras que pueden vivir realmente o 100% del fútbol y creo que eso es un llamado de atención para las federaciones, para también el fútbol en Venezuela, que realmente el talento está, porque hemos ido a Mundial Sub-17, hemos ido a Mundial Sub-20, hemos hecho actuaciones que son para resaltar, somos subcampeones de Centroamérica y del Caribe. Y yo creo que es más por el talento que por los recursos y por nuestra liga. Nuestra liga no demuestra lo que es el talento de nuestra selección. Imagínate si realmente se le dieran los recursos necesarios y se siguiera el ejemplo, por lo menos de la liga mexicana, que también le pone muchísimo cariño, que cada equipo masculino tiene el femenino, que la gente va y ve a las selecciones, ve a los equipos, apoya la final del fútbol femenil en México y creo que eso es ganancia después para las selecciones, ¿no? Aquí es un llamado de atención a la federación. Federación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi plan de trabajo a nivel de selección? Y también con los clubes en Venezuela de categorías inferiores, ojo, sí, porque no es solamente la mayor. Yo creo que es un proceso de recursos que tiene que empezar desde los 12, 13 años para que las niñas puedan continuar con la práctica del fútbol. Claro, porque se tienen que ir formando y eventualmente, como en todos los deportes, la edad es un factor decisivo. Tienen una carrera
limitada. Hay una fecha en la que quizás ya las condiciones físicas no se equiparan con las nuevas generaciones que se van incorporando y esto es un trabajo a largo plazo. Cuando hablaban del caso de Marruecos, recuerdo la cantidad de comentarios de cómo en el Mundial anterior, en el Mundial masculino, cómo había sido prácticamente una política de Estado de años ir formando esas nuevas generaciones, así como algunos países asiáticos que empiezan a figurar también en el fútbol como disciplina. Federico, ya desde el punto de vista del mercadeo, del dinero que puede arrastrar, si bien ha habido un gran despliegue y esto ha sido quizás una puesta en escena de lo que se puede lograr, se está viendo quizás ese atractivo para anunciantes, para estados, para patrocinantes, el fútbol femenino como deporte, como disciplina. Yo creo que está supeditado al mismo éxito o a una campaña exitosa, caso Colombia, ¿no? O sea, el sponsoreo llega desde el éxito, desde si a la marca le conviene o no, claramente desde el mismo resultado. Hay todavía muchas desigualdades al respecto económico, no es un secreto, ¿no? O sea, el caso de Linda Caicedo, que en Colombia en su momento se estableció el salario mínimo en algo así como $250 para la futbolista profesional, o sea, no puede vivir de eso, mientras en España es otra realidad, o si bien es un caso muy particular, Alexia Putellas tiene un salario que supera el promedio de un jugador de primera división masculino, por decirlo, por citar un caso iconográfico. Yo creo que el tema del sponsoreo va muy de la mano con el éxito que se tenga, pero volviendo a lo que decía Antonella, que es fundamental, es la parte estructural, es esto del monitoreo que se le debe hacer, por ejemplo, a la Federación Colombiana de Fútbol por esos ingresos que tuvieron. Se supone que cada una de esas chicas debería recibir como premio cerca de $100,000 por el tema de premios, porque en el fútbol, como en muchas disciplinas deportivas, sobre todo cuando se trata de equipos nacionales, tienen en unos casos viáticos, en otros salario, acorde a cuánto dinero ingresa a la federación. Pero principalmente el tema de los premios, eso existe en el femenino y en el masculino. Está un dinero base por la participación, pero al mismo tiempo hay unos acuerdos internos que tienen que ver con los premios, ya estipulados previamente puertas adentro entre una federación y una delegación, en este caso la selección de Abadía, la selección colombiana. Pero sí llama la atención, obviamente el impacto que ha tenido este último mundial debe despertar a varios. En el caso, eso lo hemos visto en el último tiempo, pero eso habla de gestión. Me consta, por ejemplo, que en la Federación Venezolana de Fútbol se ha hecho un esfuerzo, sobre todo en el último año y medio, de encontrar ese auspicio, ese ingreso adicional, que aparte genera un estímulo en las chicas, saber que se sienten atendidas, de que les están prestando atención, de que hay un crecimiento, pero sobre todo para esa parte estructural que tiene que ver con los cambios generacionales, porque como decías, el tiempo pasa para todas. Y vienen las siguientes generaciones. Mismo en el caso de Colombia está Catalina Usme, que ya jugó 3 mundiales, si no me equivoco, y fue la figura de ese vestuario y de la cancha junto con Linda Caicedo, y se llevan, son de 2 generaciones distintas. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con el éxito que puedan tener en un determinado evento, el tema del sponsoreo. Sí, y bueno, la verdad es que la tarea y la buena noticia es que no hay que esperar hasta el próximo mundial. El fútbol femenino se juega en las distintas ligas y si lo que vimos nos gustó y nos encantó. Exactamente, entonces tenemos más oportunidades de poder ver este deporte, enamorarnos del fútbol femenino y que siga creciendo no solo desde el esfuerzo que hacen estas nuevas atletas, sino también desde el punto de vista económico, de estructura y lo que representa para los países poder figurar y promoverlo como disciplina. Quiero agradecerles a ambos inmensamente estos minutos compartiendo con nosotros esta victoria de España en el Mundial Femenino de Fútbol. Federico Rojas, periodista deportivo especializado en fútbol en DirecTV Sports, @FDVen, y Antonella González, también periodista dedicada a los deportes, la consiguen como @AntoSports. 8:28, hacemos una pausa, ya venimos. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país.
Circuito Honda. Honda 107.9 en Caracas. Honda 104.5 en Barquisimeto. Honda 91.5 en Puerto La Cruz. Honda 107.3 en Maracaibo. Honda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Honda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Honda 96.3 en Maturín. Honda 105.3 en Mérida. Honda 100.9 en Valencia. Honda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Honda. La superestación.